de nuevo. Hemos visto en el vídeo anterior, justamente al final, que exactamente el área de una función y una integral indefinida no son lo mismo. Aquí calculábamos el supuesto área de una función, que es f de x igual a x entre menos 2 y 2, y al echar las cuentas a lo bestia con la regla de Barrow, que la regla de Barrow es exactamente la resta de las dos funciones en los extremos superior e inferior, lo que nos quedaba es un área de 0 unidades cuadradas. Y de hecho, si dibujásemos la función, veríamos que evidentemente no puede ser que ese área tenga 0 unidades cuadradas. Entonces, en este vídeo, en el cual te hago ya un poco de spoiler con el enunciado, lo que vamos a ver es qué ocurre cuando queremos calcular áreas en este sentido. Vamos lo primero a dibujar la función. Evidentemente el objetivo de las integrales al final es no dibujar las funciones, pero aquí lo haremos porque necesitamos un poco intuir qué está ocurriendo. Colocamos el punto 2, que más o menos estará por aquí, colocamos el punto menos 2, que estará más o menos por aquí. Ahí tenemos uno de los extremos y ahí tenemos el otro. Ya yo creo que estarás viendo un poco por el dibujo qué está pasando aquí. Lo que hace la integral definida es calcular este área, pero tiene en cuenta áreas negativas cuando vas hacia abajo y áreas positivas si vas hacia arriba. ¿Qué supone eso? Pues que una integral indefinida, que una integral definida te puede quedar positiva, te puede quedar negativa, te puede quedar cero y exactamente no es el área de una función. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área de esta función? Pues no podemos ir desde menos 2 hasta 2 del tirón, sino que tenemos que ir primero desde menos 2 hasta el 0 y posteriormente tendremos que ir desde el 0 hasta el 2. Pero claro, aquí tienes entre comillas un área negativa y aquí tienes, bueno, y sin comillas, un área positiva. ¿Qué significa esto? Que cuando calculemos este área necesitaremos cambiar el signo en esta parte que va a quedar negativa. Si echamos las cuentas como un chaval de la ESO, verías que el área de ese triángulo es 2 por 2, 4, entre 2 es 2, y el de esta es menos 2. Es decir, 2 por aquí, y el área total debería ser 4 unidades cuadradas. Vamos a echar las cuentas. La integral de x es x cuadrado partido por 2. Vamos a cerrarlo todo entero y a colocarle aquí el menos 2 y el 0, y esta integral es exactamente la misma. Por supuesto, si tenemos varios trozos, no hagas la integral dos veces porque va a ser siempre la misma. Y lo que tenemos aquí al final, ¿qué es? Pues un menos. Cuando la x vale 0, tenemos un 0. Y cuando la x vale un menos 2 cuadrado es 4, entre 2 es 2. Aquí algo muy parecido, 2 cuadrado es 4, entre 2 es 2. Y al restarle la parte del 0, nos queda un 0. Y lo vamos a dejar así hasta el final, porque creo que además es muy interesante que lo veas. ¿Qué tenemos aquí? Nuestra supuesta área negativa, pero cambiada de signo, y nuestra supuesta área positiva con su signo más correspondiente. ¿Qué pasa ahora? Pues que tienes 2 unidades cuadradas por este área y otras 2 unidades cuadradas por la segunda, con lo cual nos quedarían nuestras 4 unidades cuadradas como tiene que ser. Claro, aquí se plantean varias cuestiones y la cuestión fundamental es qué está pasando aquí y cómo hay que hacer ese tipo de operaciones. Cuando vimos la introducción, esta no es una integral caprichosa, por decirlo así, no es una función caprichosa, es una función que es creciente y además la he dibujado positiva. ¿Por qué? Porque si la dibujo en parte positiva y en parte negativa, sabía que teníamos que entrar en una serie de disquisiciones que no era momento para nada de entrar en aquel vídeo. Ahora que hemos visto esto, vamos a ver un poco qué está pasando y a lo mejor te suena lo que está ocurriendo aquí. Toda función que sea negativa, el problema es que hay que volverla positiva. Y eso tenía un nombre, si te acuerdas hace ya un tiempo, que era el valor absoluto. Entonces, muy importante, una cosa es la integral definida, que es integral entre a y b de la función, y otra cosa distinta es el área de una función que se basa en la integral definida, que es integral entre a y b del valor absoluto de la función. Es casi lo mismo, pero no es igual. ¿Qué significa esto? Que cuando tengamos funciones que sean positivas y negativas, no hay más que calcular el valor absoluto y trocearla en las partes que sean necesario. En el fondo casi no hace ni falta que sepas lo que es el valor absoluto, porque lo vamos a ver aquí de varias formas distintas, pero la idea esencialmente es esta. Vamos a probar, por ejemplo, a hacer una integral de una función cualquiera, como pueda ser algo de este estilo. No voy ni a dibujarla siquiera, simplemente vamos a calcular el área de esta función en este intervalo. Entonces, hemos dicho, para calcular el área necesitamos el valor absoluto de la función. ¿Qué significa eso? Cuando esta función sea negativa, necesitamos colocarla en positiva. Cuando sea positiva, necesitamos dejarla en paz. Entonces, el primer paso, siempre ese tipo de cálculos, si me pide el área, si me pide la integral, pues se hace la integral y ya está, sin más. Pero si me pide el área, tenemos que ver el signo de esta función.
¿Y eso qué es? Igualamos a 0 la función, paso número 1, lo he puesto muy sencillito para que salga prácticamente del tirón, sacas factor común a la x y tienes dos valores, uno que es x igual a 0 y otro que es x igual a 3. No hago el dibujo porque precisamente lo que quiero es que lo veas sin dibujo para luego ya en este caso en particular dibujarlo y que veas un poco cómo funciona esto. Ahora, con estos dos valores, lo que hacemos como siempre es colocar aquí tanto las discontinuidades de la función como aquellos puntos de corte con el eje de las x, que es básicamente pues, estos dos puntos que tenemos aquí. Como no hay discontinuidades, ahí tenemos un 0 y un 3. Por cierto, si hubiese discontinuidades, la cosa se puede poner un poco más fea, porque ahí a lo mejor depende de qué tipo de discontinuidades sean, entramos en un terreno u otro respecto a las integrales. Entonces, por lo pronto, lo normal es que en este curso calculemos funciones que no tengan discontinuidades. Vamos a ver el signo de la función en cada intervalo. Nos vamos a ir a lo más sencillo, que es al infinito. En el infinito esta función es positiva, por tanto, en toda esta parte de aquí la función es positiva. Y si recuerdas los de las raíces simples y dobles, como las dos han quedado simples, cambia de signo por aquí y cambia de signo por aquí. Primer paso ya estaría hecho y ahora llevamos al segundo paso, que es propiamente la integral. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me piden la integral entre menos 5 y 7. Ten en cuenta que aquí está el menos 5 y aquí estaría el 7. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es colocar la definición. Muy importante que esto aparezca para que quien te corrija el examen sepa que sabes lo que estás haciendo y simplemente es colocar la función con valor absoluto. Y ahora, a partir de aquí, pues simplemente vamos troceando la función en sus partes. Si tenemos que ir desde menos 5 hasta el 7, pasaremos un rato positivos, después un rato negativos y por último un rato positivos. Es decir, vamos a ir desde menos 5 hasta el 0 en positivo, con la propia función tal cual esté. Después iremos un rato desde el 0 hasta el 3 en negativo, es decir, esta función cambia de signo, o lo que es lo mismo, ponle aquí un menos. Y por último iremos un rato desde el 3 hasta el 7 en positivo. Entonces, ahí tendrías el cálculo como tal de este problema. ¿Cuál es mi sugerencia? Vamos a calcular la integral por separado, la integral indefinida por separado, y en este problema tenemos x cuadrado menos 3x. Así que yo lo que haría sería calcular esta integral, que es x al cubo partido por 3, menos 3x cuadrado partido por 2, y como es indefinida, aquí le ponemos un más c. Y retomamos el área de la función. Entonces, ahora vas a ver un poco cuál es el follón que llega aquí a nivel de operaciones, pero que en el fondo no tiene ninguna dificultad. Tenemos que la integral de la función es esta de aquí, le quitamos ya la c, pero tenemos que evaluarla en la primera zona entre 0 y menos 5. Entonces, mi sugerencia es colocar aquí un corchete y decir que estamos desde menos 5 hasta el 0. ¿Qué le pasa al segundo tramo? El segundo tramo lleva un menos y a partir de ahí es lo mismo, pero entre 0 y 3. Entonces vamos a hacerlo así para que lo veas claro. Ahí tenemos un tramo y como sabemos que luego viene otro, pues ahí va el último tramo. Tramo número 1 de menos 5 a 0, tramo número 2 desde el 0 hasta el 3, es decir, ahí va un 0 y ahí va un 3, y el último tramo que va en positivo desde el 3 hasta el 7. Ahí va el 3 y ahí va el 7. Y ahora a partir de aquí, pues simplemente es hacer muchas operaciones y hay que tener mucho cuidado con esto, de no equivocarse justo al final, pero la idea es muy sencilla. Esta función en el 0 vale 0 y a esto hay que restarle lo que valga todo esto en menos 5. Utiliza y abusa mucho de los paréntesis aquí, porque lo que tienes es menos 5 al cubo es menos 125 partido por 3 menos 5 por 5, 25 por 3, 75 partido por 3. Ojo, mucho cuidado aquí, que hemos puesto 75 partido por 3 y es 75 partido por 2. Cuidado que luego estas cosas dan un montón de problemas. Entonces, primera parte, ahí la tienes. Vamos con la segunda, mantenemos el menos y vamos a abusar un montón de paréntesis, corchetes, etcétera, etcétera. Segunda parte, tienes primero 3 metido por aquí, 3 por 3, 9, 27 partido por 3 son 9 y 3 por 3, 9, 27 partido por 2. Y por otro lado, tienes que restarle cuánto vale en 0, pero bueno, aquí es sencillo porque este directamente es 0. Vamos a la siguiente, 7 al cubo son 343 partido por 3 menos 49 por 3, 147 partido por 2. Cuidado siempre con paréntesis, corchetes, y a esto hay que restarle 3 al cubo 27 partido por 3 son 9 con su paréntesis y 27 partido por 2. Ahora ya ves que esto es un follón de cuentas. Si tienes calculadora lo puedes meter todo tal cual está y si no la tienes habría que ir paso por paso. Pero fíjate que aquí es muy interesante porque tenemos, digamos, el primer bloque por aquí, el segundo bloque
por aquí y el tercer bloque por aquí. Una pequeña comprobación es que te debería quedar esto positivo porque era un área positiva, esta negativa porque era un área negativa, por eso le hemos puesto aquí un menos, y aquí al final tienes que tener un área positiva. Si te queda cada una de ellas con su signo, pues es una pequeña comprobación de que más o menos vamos bien. Si echamos las cuentas, aquí tienes, estos son menos 250, menos 75 por 3 son 225, 225, 450 son 475 partido por 6, negativo, con este menos hace un más como debería ser. Ahora viene este menos y esta parte debería ser negativa y efectivamente 9 por 2, 18, 18 menos 27 son menos 9 medios. Lo voy a dejar indicado así para que se vea perfectamente bien y veas que efectivamente lo que tenía que ser negativo es negativo. Y por último, este rollo de aquí, déjame que lo haga en dos pasos. Primero, este con este, si a 3,43 partido por 3 le resto 27 partido por 3, me quedan 316 partido por 3. Y si a menos 147 medios le sumo 27 medios, me quedan menos 120 medios, que son menos 60. Y lo que tengo ya al final es el resultado de tu área positiva, aquí la tienes, el resultado de tu área negativa, que ya se vuelve positiva, aquí la tienes, y esto debería quedar positivo, y de hecho así es, que me queda 136 partido por 3. Solamente me queda ya por finalizar toda esta operación, pero como decíamos, las pequeñas comprobaciones parciales me dan que tenemos todo correcto. Así que ya, por hacerlo completo, aquí habría que poner un 6, esto sería un 27, este multiplicamos por 2, sería un 272, y por último, 774 partido por 6, que es simplificado, me queda esto y que también es simplificable entre 3 y sale a 129 unidades cuadradas. Ahí tendríamos hecho este problema. Para acabar este vídeo vamos a hacer un par de cosas más, porque creo además que es interesante que lo veas todo suficientemente claro. La primera de ellas es que aprendas a manejar el programa CalcMe, que es muy interesante respecto a esto. Vámonos a ir aquí al principio del ejercicio, que decía calcular el área de esta función entre menos 5 y 7. Aquí en la zona de la izquierda, en CalcMe, tienes un montón de cosas y entre ellas tienes cálculo. ¿Vale? Esto no son funciones, esto es cálculo. Te permite calcular, por ejemplo, integrales indefinidas. Si colocas esto y metes aquí la función que teníamos, x cuadrado menos 3x diferencial de x, te calcula la integral indefinida. X cubo entre 3 menos 3x cuadrado entre 2. Ahí la tienes, x cubo entre 3 menos 3x cuadrado entre 2. Pero en nuestro ejemplo lo que queremos no es una indefinida, sino que queremos definida. Por cierto, fíjate que aquí no pone el más c porque esto es un ordenador y no sabe interpretar ese más c. Entonces, eso deberías colocarlo tú. Entonces, ponemos ahí la integral indefinida, que estaba, si no recuerdo mal, entre menos 5 y 7, y ahí colocas el x cubo, el x cuadrado, menos 3x. ¿Qué va a pasar cuando le dé al Enter? Pues que lo que nos debería quedar es el 129 de antes, y sin embargo, nos queda 120. ¿Por qué no ha quedado la misma solución que teníamos aquí? Porque efectivamente lo que yo acabo de hacer ahora mismo es una integral definida, pero no el área de la función. Te recuerdo que el área de la función no es esto, sino es el valor absoluto de esto. ¿Cómo se coloca valor absoluto? Pues te vienes aquí, te vienes a aritmética y ahí tienes el valor absoluto. Al colocarle ahí valor absoluto, ahora ya sí que sí, el área es 129 como tenía que ser. Esto, por una parte, es importante que veas que tienes aplicaciones para calcular áreas o para calcular también integrales definidas, pero vamos a ir a GeoGebra para que veas realmente qué está pasando a nivel gráfico y así tenemos ya todas las visiones posibles. Vamos a dibujar la función, que es x cuadrado menos 3x, mostramos la función, ahí la tienes, es una simple parábola sin más. Vamos a colocar el punto A, que es menos 5, y el punto B, que es 7. Hará falta seguramente hacer un poco de reescalado de este esquema, porque si no, no se va a ver. Fíjate el 7 que se va muy arriba, entonces, bueno, podemos hacer algo así y así nos queda mucho más sencillo. Entonces, si yo le pregunto directamente integral de la función f de x entre el punto A y el punto B, fíjate que lo que hace GeoGebra directamente es pintarme ya en colores cada una de las integrales. Pues ahí te dice c es igual a 120 porque eso es una integral y está teniendo en cuenta como que este área es negativa. Entonces esto no nos interesa, podemos quitarlo directamente, pero la idea un poco es esta. Aquí hemos hecho una integral positiva, por eso aquí nos ha quedado positivo en esta primera zona de aquí. Aquí tenemos otra integral positiva
cuando hicimos el signo, toda esta zona de aquí es positiva, con lo cual no había que hacer nada en particular, pero la zona del centro nos queda negativa. Entonces, al quedarnos negativa, en esta zona de aquí, lo que hemos hecho simplemente es cambiar el signo de esa zona para que se vuelva positiva. Y así tenemos la integral final, que es 129 unidades cuadradas. Vamos a volver a mostrar esta etiqueta de 120, porque si ahora lo que hacemos es calcular el valor absoluto de esta función, ¿qué hace esto? Simplemente las zonas negativas las vuelve positivas, algo así. Ahí lo tienes en positivo y ahora sí, nuestro área, nuestra integral definida del valor absoluto, nuestro área es 129 unidades cuadradas. Sin embargo, cuando quitamos el valor absoluto, este área se vuelve negativa y ahí lo que tenemos es 120, es decir, estamos quitándole una cantidad que viene por este área negativa. Conclusión de este tipo de problemas: a la que tengas cualquier tipo de problema de este estilo y te pidan el área, muy importante que te pidan el área, si no esto daría exactamente igual, simplemente tienes que ver a ver cuándo la función es positiva y negativa y trocear el área en varias partes. Las que sean positivas, déjalas en paz, y las que sean negativas, les cambias el signo. No tiene mucho más. Lo único ahora, pues ya sabes, tienes que practicar un montón con esto. Haz ejercicios todos los que puedas, los que te proponga tu profesor. Si soy yo en este caso, pues yo. Y si no, pues busca por internet, cógete el libro de problemas, empieza a mirar de un lado y del otro, compruébalos tanto con Calme como con GeoGebra, el que tú quieras, y vas a ver que practicando un poco esto no tiene ningún misterio, porque en el fondo lo difícil de verdad puede ser calcular la integral de esta función. Como digo siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.